Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenidos a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Les saludamos desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y agradecemos a las televisoras públicas que se suman a esta señal y que nos permiten llegar a varias ciudades de México y América Latina. Les invitamos también para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de un tema que se ha convertido también en una gran preocupación. Hoy, lamentablemente, asociado a una de las secuelas que puede dejar COVID-19 o también al COVID prolongado y que afecta al corazón y que puede producir un daño infeccioso e inflamatorio, sobre todo en el músculo cardíaco. Nos referimos a la disautonomía cardíaca en medio de esta pandemia de COVID-19. Este padecimiento causa taquicardia, mareo, debilidad o cansancio, dificultad cognitiva, visión borrosa. Pacientes con esta afectación comienzan a decir que están sintiendo estos padecimientos luego de un COVID prolongado. La nueva variante, de esto hoy estaremos hablando, pero también hablaremos de la nueva variante que se ha identificado en Reino Unido y que podría ser más transmisible que Delta, según el gobierno británico y su departamento de virología. Un estudio realizado también en Estados Unidos muestra que el tratamiento con interferón beta-1 no fue superior al tratamiento con remdesivir solo en adultos hospitalizados con neumonía de COVID-19. En fin, parte de los temas que hoy le estaremos presentando para que usted nos acompañe a lo largo de la siguiente hora. Vamos con los detalles. Detectan caso de COVID con variante Delta y Mu al mismo tiempo. Un mismo paciente fue detectado con las variantes Delta y Mu de COVID en México. Fue el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien reportó el caso como un hecho inédito en el país. El funcionario dio a conocer que se están realizando distintas acciones de manera coordinada con la Secretaría de Salud a nivel nacional, así como con la representación en el país de la Organización Panamericana de la Salud, con el fin de profundizar en esta investigación. La tercera ola estuvo dominada por la variante Delta de COVID en México. En el último corte, las autoridades reportaron que durante 8 semanas de junio a agosto, 9 de cada 10 secuencias analizadas fueron justamente de la variante Delta. El titular de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, José Ernesto Ramírez González, explicó que en esas 8 semanas se observa la presencia de la variante Delta en 91% de las secuencias obtenidas. Delta ya se encuentra distribuida en todo el territorio, seguida de la variante Mu. Todos los gráficos de los estados tienen más del 90% de la variante Delta, añadió. En el corte al 29 de septiembre fueron analizadas casi 28,000 secuencias en el país, informó Elizabeth Ortiz. Por su parte, el virólogo José Ángel Regla explica que la detección de 2 variantes de coronavirus en un paciente no significa mayor peligro. Ante la detección de un paciente con 2 variantes del SARS-CoV-2, la Delta y la Mu, en el estado mexicano Hidalgo, el doctor en virología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, José Ángel Regla Nava, explicó que este es un comportamiento normal en los virus. Incluso, este fenómeno ya se ha presentado en otras partes del mundo. Sin embargo, no es el primer caso que se da en otras regiones del mundo donde pacientes muestran una coinfección con diversas variantes. Aquí no hay que causar algún tipo de alarmismo, ya que la variante Mu, como apareció en Colombia, representa en ese país el 60% de los casos. Sin embargo, no se ha visto que se encuentre asociada con un mayor número de transmisibilidad, ya que, de hecho, el porcentaje en el mundo representa solo el 0.5% de los casos. Sin embargo, esta variante sí ha sido implicada en la evasión de las vacunas, es decir, una disminución en su eficacia, pero no con ello quiere decir que esta primera aparición de este paciente vaya a predominar la variante Mu y la variante Delta,
porque, como lo hemos visto, estas mutaciones presentes en esta variante no se ha visto que causen una mayor infectividad y una mayor transmisibilidad, al igual que la Delta. La variante Mu fue detectada por primera vez en Colombia y está presente en más de 35 países. Es clasificada como variante de interés por la Organización Mundial de la Salud. Hasta el momento en México ha sido identificada en 88 pacientes de 11 estados de la República, mientras que la variante Delta, que se identificó por primera vez en la India, está presente en 152 países e identificada por primera vez en México en abril pasado, y ya está diseminada esta variante en todo el territorio mexicano, informó Rocío López Fonseca. Un investigador a nivel internacional advierte que la variante Mu desciende de la variante Delta y que podría ser más contagiosa. Ante la nueva variante identificada y confirmada por el gobierno británico, el doctor en virología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, José Ángel Reglanava, explica que esta nueva cepa de la variante Delta del SARS-CoV-2 podría ser entre un 10 y 15% más transmisible que la Delta, la cual ya es el doble de contagiosa que el original SARS-CoV-2. Sin embargo, algo que sí nos preocupa recientemente es la aparición de una nueva variante derivada de la variante Delta. Precisamente el gobierno británico informó de una nueva variante que podría estar implicada en una mayor transmisibilidad entre el 10 y el 15% mayor que la variante Delta. Esta variante la han denominado como AY.4.2 y representa en la actualidad ya el 10% de los casos en el Reino Unido. Esto es importante que mencionar, ya que está actualmente en estudio si esta variante puede estar implicada en una mayor tasa de mortalidad o virulencia. Sin embargo, más estudios tienen que ser realizados para demostrarlo. Entonces, no cabe duda que realmente en nuestro país sí que es primordial llevar una vigilancia epidemiológica de la aparición de nuevas variantes para tomar decisiones de salud pública y sobre todo seguir avanzando en la vacunación, ya que hemos visto que países que tienen mayor tasa de vacunación conlleva a una disminución en la aparición de variantes. La variante es identificada como la AY4.2 y advierte que su frecuencia ha aumentado en el Reino Unido, donde podría ser responsable de casi el 10% de casos de COVID en esa nación. Según especialistas de Londres, posiblemente la Organización Mundial de la Salud la clasifique como variante bajo investigación, por lo que le asignaría entonces una letra del alfabeto griego, informó Rocío López Fonseca. A nivel mundial se registra una baja en el número de muertes asociadas a COVID-19. El número de muertes semanales notificadas por COVID-19 sigue disminuyendo y ahora está en el nivel más bajo en casi un año, aseguró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Sin embargo, sigue siendo un nivel inaceptablemente alto, casi 50,000 muertes a la semana, y la cifra real es sin duda mayor. De acuerdo con los datos de la OMS, las muertes están disminuyendo en todas las regiones, excepto en Europa, donde varios países se enfrentan a nuevas oleadas de casos y muertes. Además, los fallecimientos son más altos en los países y poblaciones con menor acceso a las vacunas. En el contexto del desigual reparto de las vacunas, el doctor Tedros Adhanom recordó que, de hecho, 56 países que fueron excluidos del mercado mundial de vacunas no pudieron alcanzar el objetivo de inmunizar al 10% de su población a finales de septiembre, y la mayoría de ellos se encuentran en África. Aún más países corren el riesgo de no alcanzar el objetivo del 40% a finales de este año, mientras que 3 naciones aún no han empezado a vacunar: Burundi, Eritrea y la República Democrática Popular de Corea. Aproximadamente la mitad de los países restantes están limitados por el suministro de vacunas, ya que tienen un programa de inmunización en marcha, pero no tienen suficientes vacunas para acelerar lo suficiente para alcanzar el objetivo. Por su parte, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Kari Setien, reveló que la vacunación contra el coronavirus en América Latina y el Caribe ya alcanza el 39% de la población. Kari Setien calificó de alentador el hecho de que 26 países y territorios de las Américas
ya han inmunizado al 40% o incluso a más personas, pero que esta realidad no se produce en todas las partes de la región y que en demasiados lugares la cobertura es mucho menor. Entre los países rezagados y que requieren una atención especial para alcanzar el objetivo de vacunación del 40% son Jamaica, Santa Lucía, San Vicente, las Granadinas y Haití en el Caribe y a Guatemala y Nicaragua en América Central, informó Rocío López Fonseca. Y mire, en Ecuador iniciaron ya la vacunación para niños de 6 a 11 años de edad. Esta semana Ecuador comenzó a vacunar a niños desde los 6 años contra la COVID-19. Sucedió en la Unidad Educativa Consejo Provincial al sur de Quito. El vicepresidente constitucional de la República, Alfredo Borrego Vega, y las ministras de Salud y Educación, Jimena Garzón Villalba y María Brown, respectivamente, encabezaron la aplicación de dosis. En total, a escala nacional se espera cubrir a 2 millones de estudiantes en este rango de edad que están en el sistema educativo. De acuerdo al lineamiento del Ministerio de Salud Pública, niñas y niños de 11 años recibirán 2 dosis de la vacuna Sinovac en un intervalo de 28 días. La ministra Garzón vacunó a Manuel Umajinga, de 11 años, quien agradeció a la autoridad por el biológico. La funcionaria dijo que con base en la evidencia científica de países como Chile y China y luego de recolectar información con la Comisión Asesora de las Prácticas de Inmunización, se decidió vacunar con Sinovac a la población infantil considerada vulnerable. La autoridad sanitaria explicó que en el caso de infantes con discapacidad, sus padres pueden contactarse con el ministerio para asistirles con brigadas en el lugar donde estén sus domicilios, informó Elizabeth Ortiz. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con mucha más información. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con este padecimiento conocido como disautonomía cardíaca. Se ha detectado que pacientes que atravesaron por la enfermedad de COVID-19 registran algunos síntomas asociados con esta enfermedad. Las llamadas enfermedades del futuro están a la orden del día. La COVID-19 desencadena una serie de afectaciones a la salud humana que, en otras, esta misma enfermedad las desencadena o son más evidentes. El corazón ha sido el órgano más afectado ante cualquier enfermedad crónica o autoinmune que desarrolle una persona, pero con el virus SARS-CoV-2 sus cavidades se ven afectadas de manera severa. Insuficiencia cardíaca, miocardiopatía y COVID-19 están en la mesa científica mundial. Las investigaciones y estudios clínicos que se analizan muestran un problema de salud severo debido a que se ha detectado disautonomía. Los estudios señalan que el aumento de la frecuencia cardíaca es una respuesta fisiológica ante situaciones de estrés, dolor, fiebre, hipoxia, mediada por el sistema nervioso autónomo. Este efecto es analizado con temperatura y la saturación de oxígeno por COVID-19 que presentaron pacientes, en su mayoría varones, detectando un componente de disautonomía inducido por la infección por SARS-CoV-2. La disautonomía es una enfermedad producida por un trastorno de la regulación del sistema nervioso autonómico, el cual regula o controla una serie de respuestas involuntarias del cuerpo y asegura la sobrevivencia. Los síntomas de la disautonomía, señalan expertos, no son los mismos en todas las personas y su diagnóstico es difícil. El tratamiento no incluye medicamentos. Las recomendaciones que se dan es aumentar la ingesta de líquidos, incorporar más sal, mantener una alimentación ordenada, evitar largos tiempos de ayuno y realizar actividad física suave. Las mujeres se ven más afectadas. Por cada hombre hay 20 mujeres con disautonomía, de acuerdo a varios estudios. Pero con la pandemia, la pregunta es si la COVID-19 desarrolla disautonomía. Informó Isaura López Villalobos. Una pregunta que trataremos de resolver cuando estemos hablando
con nuestros expertos. Mientras tanto, vayamos hasta la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Verónica López nos presenta el informe más reciente. Verónica, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, suma ya más de 4,9 millones de fallecidos y supera los 241 millones de contagios. La vacunación continúa con más de 6.500 millones de dosis administradas y gracias a ello los casos se estabilizan de forma global. La excepción está en Europa, donde aumentan en más de la mitad de países. El foco está ahora en Rusia, que vuelve a batir récords con más de 36.000 nuevos casos y 1.036 muertes en las últimas 24 horas. Es el quinto país del mundo con más contagios, donde además se ha detectado una subvariante de la cepa Delta, de la que también había alertado el Reino Unido en los últimos días. Es más contagiosa que la original, aunque esto no preocupa a los expertos rusos, que consideran que su vacuna es eficaz contra ella. Pero la tasa de vacunación del país es baja y solo el 32% de su población está inmunizada. Por ello, y para controlar la situación, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado una semana de vacaciones retribuidas para sus ciudadanos. Será del 30 de octubre al 7 de noviembre y podría prolongarse por regiones si fuera necesario. El reparto desigual de vacunas sigue siendo el gran problema. La Organización Mundial de la Salud insiste en ello y también lo hacen algunas ONGs. Oxfam Intermón ha urgido acelerar la donación de vacunas. De los 1.800 millones de sueros que todos los países ricos se comprometieron a donar hasta finales de 2021, solo se han suministrado 261 millones, un 14%. La ONG ha denunciado que están haciendo caso omiso al llamamiento de la OMS y vaticinan que causará innumerables pérdidas humanas. También la Organización Panamericana de la Salud ha criticado los retrasos en la entrega de vacunas en el continente americano a través de COVAX, mientras que UNICEF, la principal distribuidora de vacunas gestionadas por este mecanismo, confía poder llegar a entregar 1.400 millones de dosis este año, en un momento en el que solo un 5% de la población africana tiene pauta completa. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus la Pandemia. Viajamos ahora a Polonia y se encuentra nuestro compañero Miguel Ángel Galloso, corresponsal de la agencia EFE, y nos cuenta cómo se vive hoy por hoy la pandemia en este país. Te escuchamos, Miguel Ángel, adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La llamada cuarta ola de la pandemia sigue causando en Polonia un gran incremento en el número de nuevas infecciones y, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad anunció hoy que en las últimas 24 horas se produjeron unos 2.800 contagios y se certificaron 49 muertos por COVID, unas cifras que son un 35% superiores a las de hace una semana. Las autoridades sanitarias hacen cada día nuevos llamamientos a la población para que quienes aún no se han vacunado lo hagan cuanto antes, ya que la mayoría de los nuevos casos son de la denominada variante Delta, mucho más peligrosa y letal. En la enseñanza pública se comenzó el curso con clases presenciales y muy pocas restricciones, pero hace una semana eran ya casi 500 los centros en los que se ha detectado algún caso de COVID y los alumnos han tenido que pasar a tomar clases online. Por ahora, la única restricción vigente consiste en portar mascarilla en lugares públicos cerrados y se recomienda mantener la distancia de seguridad, pero el gobierno planea autorizar a ayuntamientos y a regiones para que implanten las medidas que consideren necesarias según evolucione la situación. Reportó desde Polonia Miguel Ángel Gallo para el programa Coronavirus la Pandemia. Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, lamentablemente esta pandemia que no da tregua en países donde poco a poco se estaba controlando esta situación, hoy de nueva cuenta con rebrotes. Polonia con una cuarta ola y también varios países de Europa ya registrando incrementos en el número de contagios. Y mira, una de las preguntas constantes que nos hacen en este programa y que se hace a la población en general es si se deberían o no combinar las vacunas que son de diferentes laboratorios e incluso de diferentes plataformas. Los expertos creen, cada vez lo confirman más, que esta podría ser una muy buena opción.
Las personas que han recibido una primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca y una segunda de ARN mensajero como Pfizer o Moderna presentaron menor riesgo de infección frente a las que recibieron ambas dosis del primer preparado, según un estudio de investigadores de la Universidad de Suecia. El profesor de medicina geriátrica de esa universidad, Peter Nordström, quien ha realizado la investigación, ha resaltado que cualquier vacuna aprobada es mejor que ninguna. El investigador explicó que en su estudio se muestra una mayor reducción del riesgo para las personas que recibieron una vacuna de ARN mensajero después de haber recibido una primera dosis de una vacuna basada en vectores, en comparación con las personas que recibieron la vacuna basada en vectores para ambas dosis. Los resultados fueron publicados en la revista Lancet Regional Health. Durante un periodo de seguimiento promedio de más de 2 meses después de la segunda dosis, el estudio mostró un 67% menos de riesgo de infección para la combinación de AstraZeneca y Pfizer-BioNTech y un 79% menos de riesgo para AstraZeneca y Moderna, ambos en comparación con los individuos no vacunados. Para las personas que recibieron 2 dosis de la vacuna AstraZeneca, la reducción del riesgo fue del 50%. Los investigadores han puntualizado que las estimaciones de eficacia se aplicaron en relación con la infección por la variante Delta, que dominaba los casos durante el periodo de seguimiento, informó Rocío López Fonseca. Por cierto, que México enviará una carta a la Organización Mundial de la Salud para que apruebe y reconozca las vacunas COVID, particularmente aquellas con las que se ha inmunizado a un porcentaje importante de la población mexicana. Nos referimos a el biológico de CanSino y de Sputnik V. A partir del 8 de noviembre se reanudan las actividades normales en la frontera de México y Estados Unidos, pero hasta el momento solo han sido aprobados los biológicos desarrollados por Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson y Moderna. En tanto, CanSino y Sputnik están pendientes. Por ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene planeado el envío de una carta al organismo internacional para que acelere la aprobación de estas vacunas. Pero en la Organización Mundial de la Salud, pero además tratándose de la salud, es con todo respeto, pues una ineficiencia. Y ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta. Le pedí al doctor Alcocer y a Hugo que me elaboraran un formato de carta y están por entregármelo. En México la incidencia de casos es menor al punto mínimo que hubo entre la primera y la segunda ola. Si esto se mantiene para la siguiente semana, seguramente el país estará en el punto mínimo absoluto de la epidemia, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Informó Elizabeth Ortiz. Saludamos ya en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, nos quedan unos minutitos antes de irnos a la pausa. Bien. Y no me gustaría interrumpir el tema que hoy nos ocupa porque me parece que es muy importante y requiere de una amplia explicación, doctor, pero estos minutos sí aprovecharlos para un par de piezas que hemos escuchado. Por ejemplo, la recombinación de vacunas, doctor, que tanto nos han preguntado y tanto nos han insistido. Aparentemente están dando buenos resultados. Están dando muy buenos resultados, Belén. La que más se ha estudiado es la combinación de AstraZeneca con Pfizer, en un estudio conocido como CombiVax, en el que participaron varios países europeos. Fue publicado hace aproximadamente 2 meses y en este estudio hubo 4 grupos. Los 2 primeros recibieron los esquemas habituales de AstraZeneca con 2 dosis y de Pfizer con 2 dosis. Un tercer grupo que recibió primero vacuna de Pfizer y luego de AstraZeneca, y un cuarto grupo que recibió primero AstraZeneca y después Pfizer. Los grupos que recibieron las vacunas combinadas o el esquema combinado tuvieron mejor respuesta inmune que los grupos que recibieron la misma vacuna en su esquema,
y el que mejor desempeño de respuesta inmune tuvo fue la combinación de primero AstraZeneca y después Pfizer. Ese es el resultado del estudio COMBIVAX. Y hay en curso algunos otros estudios al respecto de esta combinación, sobre todo Moderna con Pfizer, que todo parece indicar que pueden tener combinación sin ningún problema, son del mismo tipo de plataforma. Exacto, doctor, con esto quería justo cerrar. Se está hablando de combinación no solamente de laboratorio, sino de plataforma también. Así es, efectivamente, el primero de los estudios que comenté son precisamente con la combinación de una vacuna cuya plataforma es vector no replicante, que es la de AstraZeneca en este caso, y una vacuna que está desarrollada a través de RNA mensajero. Muy bien, doctor. Si le parece, hacemos una pausa y ya regresamos con el tema que hoy nos ocupa. Claro. Volvemos. Estamos de regreso en este programa especial. El tema que hoy nos ocupa, la disautonomía, ¿podría tratarse de un nuevo síntoma del COVID prolongado? Aquí la siguiente información. Además de sobrecargar el corazón, también se sabe que la COVID-19 puede producir un daño directo, infeccioso e inflamatorio sobre el músculo cardíaco, descrito como miocarditis, que dependiendo de la afección puede empeorar la función de la bomba del corazón y empeorar el pronóstico del paciente. Otra afección que ha traído la COVID a los pacientes que se complican es el síndrome de taquicardia ortostática postural, que se relaciona como una complicación en pacientes que han padecido la enfermedad por COVID-19, como síntomas crónicos o de larga duración. La COVID-19 involucra múltiples órganos y en algunos pacientes recuperados empiezan a diagnosticarse secuelas que pueden incluir disautonomía, y en esta afección del sistema nervioso autónomo se centra el síndrome de taquicardia ortostática postural. La disautonomía es un término general que engloba a distintas afecciones que comparten un problema de base común: el mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo, conocido como el SNA. Este sistema controla las funciones automáticas del cuerpo, aquellas sobre las que no tenemos control, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión, la dilatación de las pupilas y la temperatura, entre otras. En una persona sana, el SNA reacciona correctamente ante los estímulos externos como la gravedad, la temperatura o el estrés. Pero cuando hay fallas en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, como sucede con la disautonomía, el paciente puede sufrir una serie de síntomas que van desde mareos, desmayos, taquicardia o bradicardia, que es cuando el corazón funciona más lento, debilidad, problemas estomacales, entre otros. Esta condición, la disautonomía, ya había sido descrita como un hallazgo en otras enfermedades, como una condición primaria o asociada como en el Parkinson, artritis, y ahora como secuela de un COVID prolongado o post-COVID, informó Rocío López Fonseca. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Gracias, Belén. De nueva cuenta, buen día. Gracias por acompañarnos. Doctor, y este padecimiento, enfermedad, disautonomía cardíaca, así lo hemos titulado en nuestro programa de hoy, le preguntaba, doctor, ¿hay diferentes tipos de disautonomía o se trata de un solo padecimiento? Bueno, lo que pasa es que la disautonomía, tal como escuchamos en la nota de Rocío López Fonseca, es un trastorno del sistema nervioso autónomo, que es la sección del sistema nervioso que se encarga de regular el funcionamiento de muchos de nuestros órganos y sistemas, y es un manejo o es una regulación involuntaria. Evidentemente, el ritmo cardíaco, la presión arterial, habitualmente no dependen de un control voluntario
del ser humano. En cambio, sí depende de un control voluntario, el movimiento que yo hago de este brazo, la fuerza que ejerzo sobre esta mesa, etcétera. Eso pertenece a otro apartado del trabajo del sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo se encarga de regular, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la actividad eléctrica en general del corazón, se encarga de regular el calibre de los vasos sanguíneos, la dilatación o la contracción de los vasos sanguíneos para mantener una adecuada presión arterial, se encarga de regular incluso el funcionamiento del corazón, de los vasos sanguíneos, con propósitos de que cuando tenemos movimientos bruscos, cuando cambiamos de posición, funcionamiento del corazón y de los vasos sanguíneos se regule para que la presión arterial no caiga y mantengamos entonces equilibrio, etcétera. Y también se encarga de regular funciones tan comunes, cotidianas, tan importantes como por ejemplo, lo escuchábamos, el cierre o la apertura pupilar. Cuando tú entras a una sala de cine, en automático tu pupila tiende a dilatarse porque necesitas ver un poco mejor ante la oscuridad, y eso lo hace tu sistema nervioso autónomo. Y cuando tú sales a un área altamente iluminada, hace lo contrario tu pupila, se cierra para que tú no te encandiles, vamos. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene una cantidad impresionante de funciones sobre todos los órganos y sistemas. El movimiento de tus intestinos para el proceso de la digestión, Belén, es función en buena medida del sistema nervioso autónomo también, como igual la motilidad del esófago, el estómago, etcétera. Todo eso hace el sistema nervioso autónomo, es una parte fundamental de todas las funciones de órganos y sistemas. Y entonces, en relación a la disautonomía, bueno, pues es precisamente una disregulación o una inadecuada regulación del sistema nervioso autónomo sobre la actividad, predominantemente sobre la actividad cardiológica y de los vasos sanguíneos. Esta patología se identifica más frecuentemente en mujeres, se identifica más frecuente en mujeres jóvenes que manifiestan particularmente mareo, cansancio, trastornos del sueño, pérdida del equilibrio, frecuentemente cansancio, debilidad, ya lo comentamos, pero son mujeres que además con ciertos cambios posturales, por ejemplo, de estar acostadas e incorporarse inmediatamente, pueden tener un mareo importante, o de agacharse a recoger un objeto e incorporarse, pueden tener un mareo importante. Sin embargo, el diagnóstico de síndrome disautonómico o disautonomía implica descartar otras muchas patologías que pueden generar síntomas muy parecidos, muy parecidos. Es decir, se puede confundir con otra. Por supuesto, tienes primero que descartar muchas patologías que pueden dar esta sintomatología, y bueno, cuando identificas que todo parece estar relacionado con un síndrome disautonómico, existen algunos métodos diagnósticos para confirmarlo, como por ejemplo uno conocido como la prueba de la mesa inclinada, en donde en una mesa te cambian de posición de forma súbita o a diferentes velocidades, se está checando signos vitales, incluida presión arterial, pulso, respiración, etcétera, y ante alteraciones observadas con estos cambios de postura controlados a través de esa mesa inclinada, se puede hacer finalmente el diagnóstico, pero
siempre y cuando ya hayas descartado muchas otras patologías que pueden causar esta sintomatología. Doctor, ¿nos permite hacer un pequeño paréntesis para ir a Honduras? Está nuestra compañera Naomi Mesa para presentarnos pues el más reciente informe. ¿Qué está pasando en este país? Naomi, te escuchamos. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, junto al viceministro de Salud, el doctor Freddy Guillén, manifestaron que ya tienen listas varias dosis de la vacuna Pfizer para la aplicación de la tercera dosis de vacuna anti-COVID en Honduras. En el plan se conocerán los tiempos y grupos priorizados para aplicar esa tercera dosis. La región sanitaria metropolitana del Distrito Central llegará a 1.200 barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela en el marco de la implementación de la estrategia de vacunación comunitaria contra COVID-19, que consiste en instalar puestos fijos de inoculación en un lugar accesible y en el desplazamiento de personal casa por casa, promocionando la vacuna gratis y segura. El doctor Harry Bock, jefe regional, manifestó que en cada colonia se buscarán a las personas de la tercera edad con discapacidad severa que no puedan movilizarse a los puestos fijos para vacunarlos en su casa. Honduras ya sobrepasa los 372.179 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 113.676 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 10.097 hondureños. El subsecretario de Salud, Freddy Guillén, manifestó que a nivel nacional se han aplicado más de 6 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 para proteger a la población de la enfermedad. El funcionario detalló que hay un número importante de hondureños que no han acudido a vacunarse. Solo en el grupo de 12 a 17 años tenemos 1.174.000 personas como meta a vacunar. Sin embargo, solo se han inoculado 300.000 adolescentes. A criterio del subsecretario de Salud, todavía falta mucho camino por recorrer y se tienen vacunas disponibles para los hondureños, también para las embarazadas, por lo que es necesario que acudan a los sitios establecidos por la Secretaría de Salud. Siguiendo con las jornadas de vacunación contra el COVID-19 que se siguen dando en el país, ya se han inmunizado a más de 3.683.460 con la primera dosis y 2.368.547 con la segunda dosis, siendo un total de 6.052.007 hondureños ya vacunados. De igual manera, se han recibido un total de 8.447.757 vacunas, mismas que se han adquirido a través de diferentes mecanismos. Recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salga de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Como siempre, aprovechamos la presencia de nuestra compañera para enviar un saludo a nuestros hermanos hondureños. Vamos a la pausa, regresamos. Pacientes con disautonomía promueven la información sobre esta enfermedad. Ahora que la disautonomía está asociada a los síntomas de COVID largo, asociaciones de pacientes que lidian con esta enfermedad desde antes de la pandemia quieren hacer conciencia sobre este padecimiento que causa taquicardia, mareo, debilidad o cansancio, dificultad cognitiva y visión borrosa. Justamente octubre es el mes de conciencia de la disautonomía, una enfermedad relacionada con la falla del sistema nervioso central autónomo. De acuerdo con la Secretaría de Salud en México, a nivel mundial se reportan 70 millones de personas diagnosticadas con esta enfermedad. Por las fallas del sistema nervioso central autónomo, que se encarga de regular las funciones vitales como la respiración y el funcionamiento del sistema gastrointestinal, provoca síntomas como la taquicardia, mareo, debilidad o cansancio, dificultad cognitiva, una visión borrosa y puede presentarse a cualquier edad. La disautonomía puede ser primaria, en la cual no se conocen las causas, y secundaria, que aparece debido a enfermedades autoinmunes. Entre los mayores riesgos que tienen quienes viven con este padecimiento son fracturas a consecuencia de desmayos por la baja en la presión arterial. Una persona con disautonomía no debe permanecer mucho tiempo de pie y si lo está, tiene que moverse y contraer los músculos de las extremidades, manos, piernas y glúteos para estimular la circulación sanguínea y evitar el desvanecimiento.
Estos pacientes deben comer cada 2 o 3 horas en pequeñas porciones, reducir el consumo de azúcares simples como refrescos y pasteles, cuidar la ingesta de sal y mantenerse hidratados con varios líquidos, como agua de coco, agua mineral y jugos, para evitar que los síntomas se agudicen, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues más detalles sobre esta enfermedad conocida como disautonomía, doctor, que se me pasó mencionarle a nuestra audiencia, después de casi 2 años de programa, doctor, decir que además de infectólogo es usted internista, así que también conoce mucho del funcionamiento de los órganos y bueno, evidentemente de este padecimiento, la disautonomía, doctor. ¿Hay algún tratamiento? Escuchábamos ya, no, en algunos casos no se sabe por qué se presenta esa enfermedad. Sí. En otros, bueno, decían ahí, producto quizá de alguna enfermedad autoinmune. Sí. ¿Hay tratamientos, doctor? ¿Se sí. puede controlar o incluso curar? Se puede controlar. Habitualmente es control más que curación. El control, Belén, incluye algunas estrategias farmacológicas y algunas estrategias relacionadas con la dieta. Por ejemplo, una adecuada hidratación en todo momento, un control estricto de la cantidad de electrolitos que consume la paciente, habitualmente son mujeres y jóvenes, con un buen aporte de líquidos y electrolitos diario, pero también lo que escuchábamos hace un momento que señalaba Elizabeth, la recomendación de una alimentación basada en raciones pequeñas, pero en múltiples momentos del día es importante. Evitar el estar de pie durante periodos prolongados y particularmente bajo la inclemencia del sol intenso que frecuentemente puede llevar a hipotensión arterial por vasodilatación y mareo, incluso pérdida transitoria del conocimiento, que eso puede llegar a ocurrir en un síndrome de disautonomía. Entonces, a los pacientes, las pacientes, se les deben dar estas indicaciones generales, pero entonces también, dependiendo de cómo se encontraron los estudios diagnósticos, se pueden utilizar algunos medicamentos útiles para elevar la presión arterial, pero también para que en pacientes que tienen altas frecuencias cardíacas asociadas a hipotensión arterial, se pueden utilizar medicamentos conocidos como beta bloqueadores y en algunos casos corticosteroides pueden ser de utilidad, sobre todo cuando las disautonomías están relacionadas a una enfermedad secundaria, como las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. La mayor parte de los casos de disautonomía, Belén, son primarios o de causa desconocida, o también en medicina a eso se le conoce como los síndromes inespecíficos sin causa etiológica aparente. Esos episodios de hipotensión arterial frecuentemente pueden generar desmayos, pero habitualmente no se comporta como una enfermedad grave, pero un desmayo, como sí puede llegar a provocar un traumatismo cráneoencefálico, bueno, pues ahí viene ya una situación complicada. Entonces, por eso hay que tratar de evitar al máximo posible esa disregulación del sistema cardiovascular que lleva a esas condiciones peligrosas, ¿no?, de pérdida de la conciencia. Una buena dieta, sí, los medicamentos y algunas recomendaciones como las que ya mencionaba, por ejemplo, no estar mucho tiempo de pie, supongo que además de lo que generan en cuanto a desgaste del cuerpo, la energía que se consume, evitar, por ejemplo, una caída en caso de desmayo. Sí, por supuesto. Las mujeres con disautonomía, los pacientes con disautonomía en general, aprenden muy bien a identificar estos síntomas y a evitar escenarios de riesgo.
Eso justo le iba a preguntar, doctor, Sí. si hay algunas señales que indiquen que ahí Sí. viene el mareo, que ahí viene el desmayo o que ahí viene alguno de estos síntomas que pueden ser más fuertes. Aprenden a identificarlos, aprenden a protegerse de esos escenarios, aprenden, por ejemplo, a tomar una bebida con un buen aporte de electrolitos y frecuentemente eso ayuda a aliviar síntomas de la disautonomía, de forma conjunta con los medicamentos que estos pacientes frecuentemente deben tomar. Producto de esta disautonomía, doctor, ¿se puede generar algún daño en algún órgano? No es lo común, pero si un episodio de hipotensión arterial, porque es, digamos, el signo más común en la disautonomía, la baja súbita importante de presión arterial. En un paciente o en una paciente en que ocurra una baja muy importante de la presión arterial, por ejemplo, y que tenga algún otro factor de riesgo, puede llegar a ocurrir un evento cerebrovascular tipo isquemia o trombosis cerebrovascular, o puede llegar a ocurrir un evento de isquemia al corazón, de isquemia miocárdica, que es la antesala de un infarto agudo del miocardio. Es raro que ocurra en un síndrome disautonómico, pero no se puede descartar absolutamente, sobre todo en una persona que tiene otros factores de riesgo como obesidad, diabetes, por ejemplo, hipercolesterolemia, etcétera, y por un largo tiempo ha sufrido de alguna de estas enfermedades metabólicas y presenta también un síndrome de disautonomía, claro que algún órgano vital sí puede llegar a sufrir. Doctor, hablábamos al inicio del programa sobre estos casos que se están asociando a un COVID largo, a un COVID prolongado. ¿Se ha podido confirmar, doctor, si realmente un COVID grave puede desencadenar en una disautonomía? Hipotéticamente puede ocurrir, porque recordemos que en COVID los procesos inflamatorios del aparato cardiovascular son muy comunes, son frecuentes, son de hecho parte medular de la patología. Y en el síndrome disautonómico, la afectación en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, que también depende de nervios periféricos, pero que provienen del sistema nervioso autónomo, esta patología COVID-19 sí podría hipotéticamente llevar a algunos pacientes a sufrir disautonomía. La dificultad va a ser, Belén, que se pueda asociar realmente el COVID al síndrome de disautonomía, porque no vamos a poder tener claridad de si una determinada persona que sufrió COVID y luego es diagnosticada con disautonomía, iba a tener diagnóstico de disautonomía de cualquier manera independientemente del COVID. Claro que en la investigación clínica existen lo que conocemos como estudios estadísticos de riesgos relativos o correlaciones para identificar, por ejemplo, el antecedente de COVID versus el no antecedente de COVID en dos diferentes poblaciones y en donde en un seguimiento se puede identificar si hubo más disautonomía en uno y en otro grupo. Esa sería, por ejemplo, una estrategia metodológica que podría ayudar a decir, bueno, el COVID fue un factor más frecuentemente encontrado en el grupo en el que se investigó o se encontró disautonomía versus en el paciente en donde no se encontró disautonomía, ¿no? O no hubo antecedente de COVID en este otro grupo, ¿no? En donde hubo menos disautonomía. Entonces, a través de un diseño metodológico de esta naturaleza bien podría diferenciarse esa posibilidad y entonces decir, por lo menos, el antecedente de COVID puede ser un factor de riesgo asociado, no
causal, pero sí asociado a mayor riesgo de disautonomía. Doctor, y máxime cuando en muchos casos no se conoce el origen de la enfermedad, ¿no? Porque uno podría decir, Claro. bueno, es que el virus afectó, inflamó tal o cual órgano y entonces hay una consecuencia, pero en este caso tampoco se tiene esa información con certeza. Difícilmente, y de hecho directamente en la disautonomía no se tiene molecularmente hablando de forma así como muy intrínseca de las células del sistema nervioso autónomo o de los órganos implicados en la disautonomía, cambios que sean específicos, en medicina decimos patognomónicos de la enfermedad. Entonces, al no saber incluso ese tipo de detalles tan profundos respecto de lo que causa la disautonomía, pues habrá una doble dificultad en implicar al COVID como causa de disautonomía. Pero insisto, sí se puede a través de un diseño metodológico en donde puedas comparar dos grupos, un grupo en el que hubo disautonomía a un determinado seguimiento, un grupo en donde no hubo disautonomía, y el antecedente de COVID, puedes determinar si en el grupo que presentó disautonomía hubo más antecedente de COVID o de COVID grave. Y entonces ahí, aunque la conclusión no sería el COVID es causa de, sí puedes decir el COVID fue más frecuentemente asociado a disautonomía. Así es. Doctor, muchísimas gracias como siempre. Gracias. Con todo gusto, Belén. Y concluir con este punto nada más. Para el diagnóstico de disautonomía, frecuentemente tienes que realizar estudios cardiológicos como ecocardiografía, electrocardiografía, etcétera, para descartar otras causas cardiológicas que expliquen estos síntomas y que no son disautonomía, sino algo cardiológico específico. Interesantísimo, doctor. Gracias. De nada, Belén. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado.